Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo, especialmente en Italia, el escándalo de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón en series como Erkencikus o Pájaro Soñador. Pero tranquilos, no se trata de una simple pelea de pasillo. Vamos a desmenuzar a fondo este asunto, a analizar las supuestas trampas, y sobre todo, a revelar la verdad detrás de todo el drama. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el meollo del asunto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, chismes jugosos y todo lo que nos encanta saber. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Ahora sí, comencemos. Can Yaman, como ya dije, es un actor turco que se ha convertido en un fenómeno global. Su belleza, su carisma y por supuesto su talento actoral, le han granjeado una legión de fans en todo el mundo. Italia, en particular, ha sido uno de sus mayores bastiones, donde ha protagonizado varias series y ha participado en programas de televisión. Su popularidad allí es inmensa y eso, como veremos, ha sido parte del problema. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha desencadenado este escándalo? Pues bien, todo comenzó con rumores, chismes y filtraciones que empezaron a circular en los medios italianos. Se hablaba de supuestas trampas en las relaciones sentimentales de Can, de situaciones turbias en el set de rodaje y de un comportamiento que, digamos, no era del todo profesional. Las acusaciones eran graves y, por supuesto, generaron un gran revuelo. Una de las principales acusaciones se centra en su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. La relación entre ambos fue muy publicitada, y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta, y empezaron a circular rumores de que Can Yaman había estado involucrado en situaciones poco claras durante el noviazgo. Se habló de infidelidades, de manipulación y de un comportamiento que, según algunas fuentes, dejaba mucho que desear. Pero esto no se quedó solo en el terreno sentimental. También surgieron acusaciones sobre su comportamiento en el set de rodaje. Se le acusaba de ser problemático, de tener exigencias desmedidas y de generar tensiones con otros miembros del equipo. Algunos testimonios, aunque no siempre confirmados, sugerían que su actitud no era la más profesional ni la más respetuosa. Y aquí es donde entra en juego el concepto de trampa en la aventura. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, los medios italianos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, empezaron a especular sobre si Can Yaman había utilizado su fama y su influencia para sacar provecho de la situación. Se hablaba de acuerdos comerciales ocultos, de favores y de un supuesto uso de su imagen para obtener beneficios que iban más allá de su trabajo como actor. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está la verdad en medio de tanta especulación y rumorología? Es aquí donde quiero hacer hincapié en la importancia de la cautela. En el mundo del espectáculo, los chismes y los rumores son pan de cada día. A menudo la información no está verificada, se exagera o se manipula para generar más impacto. Por eso es fundamental analizar las fuentes, contrastar la información y no dejarnos llevar por el morbo. En este caso en particular, es importante destacar que las acusaciones contra Can Yaman nunca han sido probadas. No existen pruebas concretas que demuestren que haya cometido alguna falta grave. Sí, es cierto que han existido rumores y testimonios, pero ninguno de ellos ha sido respaldado por pruebas sólidas. Además, es crucial tener en cuenta el contexto. Can Yaman es una persona muy popular, y eso lo convierte en un blanco fácil para la crítica y los ataques. En el mundo del espectáculo, la envidia y la competencia son comunes, y no es raro que se utilicen rumores y chismes para dañar la imagen de una persona. Otro aspecto importante a considerar es el idioma y la cultura. Can Yaman es turco y se ha abierto paso en un mercado, el italiano, que tiene sus propias reglas y dinámicas. Es posible que algunas de las acusaciones se deban a malentendidos culturales, a diferencias en la forma de trabajar o a una simple falta de adaptación. Pero, ¿qué hay de las supuestas trampas? ¿Es posible que Can Yaman haya utilizado su fama para obtener beneficios indebidos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como ya dije, no hay pruebas que lo demuestren.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un negocio, y a veces las relaciones personales y profesionales se entremezclan. Es posible que Can Yaman haya intentado aprovechar su popularidad para impulsar su carrera o para obtener algún tipo de beneficio. Esto no es necesariamente ilegal ni inmoral, pero sí puede generar controversia y críticas. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? Pues bien, la verdad es que no hay una verdad única y definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que el escándalo de Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Es un tema que ha sido alimentado por rumores, especulaciones y falta de pruebas concretas. Es un tema que nos invita a ser cautelosos, a analizar la información de manera crítica y a no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En mi opinión, lo más importante es no juzgar a Can Yaman sin tener todas las pruebas sobre la mesa. Es fundamental respetar su presunción de inocencia y no dejarnos influenciar por los rumores y los chismes. Es crucial también entender que el mundo del espectáculo es un negocio, y que a veces las cosas no son lo que parecen. Detrás de la fama y el glamour, existen muchas presiones, tensiones y desafíos. Para finalizar, quiero destacar que Can Yaman es un actor talentoso que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que todos somos seres humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. El escándalo de Can Yaman nos sirve como un recordatorio de la importancia de la cautela, del análisis crítico y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo es difícil de encontrar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del escándalo de Can Yaman. Hemos tratado de desentrañar este tema complejo y lleno de aristas. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Es muy importante para mí, porque me ayuda a saber que están disfrutando del contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de lo que está pasando. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y su atención. Gracias por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta comunidad. ¿Qué opinan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que hay verdad en las acusaciones? ¿Tienen alguna opinión sobre Can Yaman? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un excelente día. Chao, chao. Hola de nuevo, familia del canal. Como les prometí, vamos a profundizar aún más en el escándalo de Can Yaman, porque la verdad, hay mucho que desentrañar y analizar. En el vídeo anterior, tocamos los puntos clave, pero ahora vamos a sumergirnos en detalles más jugosos y, por supuesto, a examinar las posibles consecuencias de este torbellino mediático. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de seguir, para los que se acaban de unir, les recuerdo que este canal es su espacio para estar al día con el mundo del espectáculo. Aquí analizamos, debatimos y nos divertimos juntos. Si no se han suscrito, ya saben. Es el momento. Y no olviden la campanita, para que no se pierdan ninguna primicia. Retomando el tema, es fundamental entender que el escándalo de Can Yaman no surgió de la nada. Fue un caldo de cultivo de rumores, especulaciones y, seamos honestos, un poco de morbo por parte de los medios. ¿Pero cómo se gestó todo esto? ¿Cuáles fueron los verdaderos detonantes? Para empezar, debemos considerar el contexto italiano. Italia es un país con una fuerte cultura de celebridades, donde la vida privada de los famosos es objeto de interés constante. Los paparazzi, los programas de televisión del corazón y las revistas sensacionalistas están siempre al acecho, listos para capturar el mínimo desliz. Can Yaman, al ser un actor extranjero y de gran atractivo, se convirtió en un blanco perfecto. La relación con Diletta Leotta, como ya mencionamos, fue un punto clave. La presentadora es muy popular en Italia, y su romance con Can fue una de las noticias más comentadas. La exposición mediática fue intensa, y cualquier detalle de su vida privada se convirtió en un tema de debate. Cuando la relación terminó, los rumores y las especulaciones se dispararon. ¿Pero qué tipo de rumores? Principalmente se habló de infidelidades por parte de Can Yaman. Se decía que tenía una doble vida, que no era fiel a Diletta y que había mantenido relaciones con otras mujeres mientras estaban juntos.
Estas acusaciones, por supuesto, eran muy graves y dañinas para su imagen. Además, se habló de un comportamiento poco respetuoso hacia Diletta. Algunos medios sugirieron que Khan la había manipulado, que la había utilizado para su propio beneficio y que no había sido un buen novio. Estas acusaciones eran aún más delicadas, ya que tocaban temas de relaciones personales y de poder. Es importante señalar que hasta el momento ninguna de estas acusaciones ha sido probada. No existen pruebas concretas que demuestren que Khan Yaman haya cometido alguna de estas faltas. Sin embargo, los rumores se propagaron rápidamente y crearon una imagen negativa de él. Pero el escándalo no se limitó al ámbito sentimental. También se extendió al ámbito profesional. Se empezaron a escuchar rumores sobre el comportamiento de Khan en los sets de rodaje. Se decía que era problemático, que tenía exigencias desmedidas y que generaba tensiones con otros miembros del equipo. Algunos testimonios anónimos, filtrados a los medios, hablaban de retrasos, de cambios de guión, de falta de profesionalismo y de una actitud distante y prepotente. Estos testimonios, aunque no siempre confirmados, pintaban un retrato poco halagador de Khan Yaman. Aquí es donde entra en juego el concepto de trampa en la aventura. Los medios italianos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, comenzaron a especular sobre si Khan Yaman había utilizado su fama y su influencia para sacar provecho de la situación. Se hablaba de acuerdos comerciales ocultos, de favores y de un supuesto uso de su imagen para obtener beneficios que iban más allá de su trabajo como actor. Se especuló sobre si había utilizado su relación con Diletta Leotta para conseguir contratos publicitarios, para impulsar su carrera y para obtener una mayor exposición mediática. Se hablaba de favores y de intercambios que no eran del todo claros. Además, se especuló sobre si había utilizado su fama para obtener beneficios económicos. Se sugirió que había negociado contratos en condiciones ventajosas, que había exigido altas sumas de dinero y que había aprovechado su popularidad para su propio beneficio. Es importante destacar que estas acusaciones, al igual que las anteriores, no han sido probadas. No existen pruebas concretas que demuestren que Khan Yaman haya cometido alguna de estas faltas. Sin embargo, los rumores se propagaron rápidamente y crearon una imagen negativa de él. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está la verdad en medio de tanta especulación y rumorología? Aquí es donde la cautela y el análisis crítico son fundamentales. En primer lugar, es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio, y a veces las cosas no son lo que parecen. Detrás de la fama y el glamour, existen muchas presiones, tensiones y desafíos. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que Khan Yaman es una persona muy popular, y eso lo convierte en un blanco fácil para la crítica y los ataques. En el mundo del espectáculo, la envidia y la competencia son comunes, y no es raro que se utilicen rumores y chismes para dañar la imagen de una persona. En tercer lugar, es importante considerar el contexto cultural. Khan Yaman es turco y se ha abierto paso en un mercado, el italiano, que tiene sus propias reglas y dinámicas. Es posible que algunas de las acusaciones se deban a malentendidos culturales, a diferencias en la forma de trabajar o a una simple falta de adaptación. Pero, ¿qué consecuencias ha tenido este escándalo para Khan Yaman? En primer lugar, ha afectado su imagen pública. Los rumores y las especulaciones han creado una imagen negativa de él, y eso ha afectado su reputación y su popularidad. En segundo lugar, ha afectado su carrera profesional. Algunos proyectos han sido cancelados o retrasados, y algunos contratos publicitarios han sido rescindidos. En tercer lugar, ha afectado su vida personal. Los rumores y las especulaciones han generado tensión y estrés, y han dificultado sus relaciones personales. Pero, ¿cómo ha reaccionado Khan Yaman ante todo esto? En un principio, Khan Yaman optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas sobre el escándalo y se limitó a seguir trabajando. Posteriormente comenzó a defenderse de las acusaciones. Publicó mensajes en sus redes sociales, en los que negaba las acusaciones y defendía su integridad. También ha emprendido acciones legales contra algunos medios de comunicación y periodistas, a los que ha acusado de difamación y de dañar su imagen. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecir qué sucederá en el futuro. El escándalo de Khan Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Es posible que el escándalo se diluya con el tiempo, y que Khan Yaman pueda recuperar su imagen y su carrera profesional. Es posible que se revelen nuevas pruebas y que el escándalo se intensifique.
Es posible que Can Yaman decida abandonar Italia y buscar nuevos proyectos en otros países. Lo que sí podemos afirmar es que el escándalo de Can Yaman ha sido un punto de inflexión en su carrera. Ha puesto a prueba su capacidad de resistencia, su profesionalismo y su capacidad para defenderse de las acusaciones. En mi opinión, lo más importante es no juzgar a Can Yaman sin tener todas las pruebas sobre la mesa. Es fundamental respetar su presunción de inocencia y no dejarnos influenciar por los rumores y los chismes. Es crucial también entender que el mundo del espectáculo es un negocio, y que a veces las cosas no son lo que parecen. Detrás de la fama y el glamour, existen muchas presiones, tensiones y desafíos. Quiero recordarles que este canal es un espacio para el debate y la reflexión. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre el tema. ¿Qué opinan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que hay verdad en las acusaciones? ¿Tienen alguna opinión sobre Can Yaman? Déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora, para añadir un poco más de leña al fuego, vamos a analizar algunos de los testimonios y las fuentes que han alimentado este escándalo. Vamos a desmenuzar las declaraciones, analizar su credibilidad y ver si podemos sacar alguna conclusión. No se lo pierdan. *** análisis de las fuentes y testimonios ***. En el mundo del espectáculo, como ya hemos dicho, las fuentes de información son variadas y a veces poco fiables. Los rumores pueden surgir de cualquier lugar, desde supuestos amigos y fuentes cercanas, hasta simples especulaciones de los medios. En el caso del escándalo de Can Yaman, las fuentes que alimentaron las acusaciones fueron diversas, y es crucial analizarlas con detenimiento para determinar su credibilidad. ***1. Los medios de comunicación ***. Los medios de comunicación italianos, especialmente aquellos que se dedican a la prensa rosa, fueron los principales propagadores de los rumores. Revistas como Chi Gente y programas de televisión como Verissimo y Pomeriggio 5 dedicaron amplios espacios a cubrir el escándalo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos medios suelen tener una agenda propia. Sensacionalismo buscan generar impacto y aumentar su audiencia, por lo que tienden a exagerar y dramatizar las noticias. Falta de verificación a menudo, la información que publican no está completamente verificada y se basa en fuentes anónimas. Intereses comerciales algunos medios tienen acuerdos comerciales con figuras del espectáculo y pueden estar influenciados por intereses económicos. ***2. Supuestas fuentes cercanas ***. Muchos de los rumores se basaron en testimonios de supuestas fuentes cercanas a Can Yaman, Diletta Leotta o a los sets de rodaje. Estas fuentes, que permanecieron en el anonimato, proporcionaron detalles sobre infidelidades, comportamientos problemáticos y exigencias desmedidas. Sin embargo, la credibilidad de estas fuentes es cuestionable por varias razones. Anonimato El hecho de que permanezcan en el anonimato dificulta la verificación de sus declaraciones. Posibles motivos Las fuentes anónimas pueden tener motivos ocultos para hablar, como la envidia, la venganza o el deseo de obtener fama. Falta de pruebas En general, las declaraciones de las fuentes cercanas carecen de pruebas concretas que las respalden. ***3. Testimonios de miembros del equipo de rodaje Algunos medios publicaron testimonios de miembros del equipo de rodaje de las series y programas en los que Can Yaman participó. Estos testimonios hablaban de retrasos, de cambios de guión, de falta de profesionalismo y de una actitud distante y prepotente. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Posible parcialidad Los testimonios pueden estar sesgados por conflictos personales o profesionales. Falta de contexto Los testimonios pueden carecer de contexto y no reflejar la situación real en su totalidad. Intereses económicos Algunos miembros del equipo pueden tener intereses económicos en desacreditar a Can Yaman. 4. Redes sociales Las redes sociales también jugaron un papel importante en la difusión de los rumores. Los comentarios y las publicaciones de los usuarios contribuyeron a crear una imagen negativa de Can Yaman.
Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Asterisco 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 anonimato asterisco asterisco Las redes sociales permiten el anonimato y la difusión de información falsa o malintencionada. Asterisco 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 opiniones personales asterisco asterisco Los comentarios en las redes sociales suelen ser opiniones personales y no están respaldados por pruebas. Asterisco 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 polarización asterisco asterisco Las redes sociales pueden polarizar las opiniones y fomentar el odio y la intolerancia. Asterisco asterisco análisis de la credibilidad de las fuentes asterisco asterisco. En resumen, la credibilidad de las fuentes que alimentaron el escándalo de Can Yaman es cuestionable. Los medios de comunicación tienden a exagerar y a sensacionalizar las noticias. Las supuestas fuentes cercanas pueden tener motivos ocultos. Los testimonios de los miembros del equipo de rodaje pueden estar sesgados. Y las redes sociales permiten la difusión de información falsa y malintencionada. Por lo tanto, es fundamental analizar la información con cautela y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es importante contrastar la información, buscar pruebas sólidas y no juzgar a Can Yaman sin tener todos los hechos sobre la mesa. Asterisco asterisco Las posibles consecuencias asterisco asterisco. El escándalo de Can Yaman ha tenido y seguirá teniendo consecuencias significativas en su carrera y vida personal. Analicemos algunas de ellas. Asterisco asterisco impacto en la imagen pública asterisco asterisco. Asterisco 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 deterioro de la reputación asterisco asterisco Los rumores y las acusaciones han dañado su imagen pública, asociándolo con una imagen de infidelidad, manipulación y falta de profesionalismo. Asterisco 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 pérdida de apoyo de fans asterisco asterisco Si bien muchos fans permanecen leales, algunos pueden haber perdido la confianza en Can Yaman debido a las acusaciones. Asterisco 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 percepción negativa asterisco asterisco La percepción general del público sobre Can Yaman ha cambiado, lo que puede afectar su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Asterisco asterisco impacto en la carrera profesional asterisco asterisco. Asterisco 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 cancelación o retraso de proyectos asterisco asterisco Algunos proyectos en los que Can Yaman estaba involucrado han sido cancelados o retrasados, como resultado de la controversia. Asterisco 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 pérdida de contratos publicitarios asterisco asterisco Algunas marcas y empresas pueden haber decidido rescindir o no renovar sus contratos publicitarios con Can Yaman por temor a asociarse con una imagen negativa. Asterisco 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 dificultad para conseguir nuevos papeles asterisco asterisco La controversia puede dificultar que Can Yaman consiga nuevos papeles en series y películas, ya que los productores pueden ser reacios a contratar a alguien que pueda generar problemas o atraer una atención mediática negativa. Asterisco 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 daño en su valor comercial asterisco asterisco El escándalo ha afectado negativamente su valor comercial, lo que puede reducir sus ingresos y oportunidades de trabajo. Asterisco asterisco impacto en la vida personal asterisco asterisco. Asterisco 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 estrés y ansiedad asterisco asterisco La controversia y la atención mediática han generado estrés y ansiedad para Can Yaman. Asterisco 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 dificultad en las relaciones asterisco asterisco Los rumores y las acusaciones pueden dificultar sus relaciones personales y crear tensiones con sus amigos y familiares. Asterisco 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 aislamiento social asterisco asterisco La atención mediática negativa puede llevar a Can Yaman a aislarse socialmente y a evitar situaciones públicas. Asterisco asterisco posibles estrategias de Can Yaman asterisco asterisco. Para afrontar el escándalo y mitigar sus consecuencias, Can Yaman podría considerar las siguientes estrategias. Asterisco 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 mantener un perfil bajo asterisco asterisco evitar la atención mediática innecesaria y centrarse en su trabajo y en su vida personal. Asterisco 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 declaraciones públicas asterisco asterisco emitir declaraciones públicas para defender su integridad y aclarar cualquier malentendido. Asterisco 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 acciones legales asterisco asterisco emprender acciones legales contra los medios de comunicación y las personas que hayan dañado su imagen. Asterisco 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 reconstruir su imagen asterisco asterisco trabajar en la reconstrucción de su imagen pública a través de proyectos positivos y obras de caridad. Asterisco 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 enfoque en el trabajo asterisco asterisco concentrarse en sus proyectos profesionales y demostrar su talento y profesionalismo. Asterisco 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 aislamiento temporal asterisco asterisco tomarse un tiempo para reflexionar y reorganizar sus estrategias. Asterisco 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 buscar apoyo asterisco asterisco rodearse de amigos, familiares y profesionales que lo apoyen y le brinden consejo.
Asterisco asterisco la verdad subyacente asterisco asterisco. En medio de la tormenta mediática, es fundamental recordar que la verdad es difícil de discernir. Los rumores y las especulaciones pueden ser engañosos y distorsionar la realidad. Asterisco 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 presunción de inocencia asterisco asterisco es crucial respetar la presunción de inocencia de Kahneman y no juzgarlo sin tener todas las pruebas sobre la mesa. Asterisco 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 contexto cultural asterisco asterisco es importante considerar el contexto cultural y las posibles diferencias en la forma de trabajar y comunicarse. Asterisco 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 envidia y competencia asterisco asterisco el mundo del espectáculo es un negocio competitivo, y la envidia y la competencia pueden influir en las acusaciones y los rumores. Asterisco 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 información verificada asterisco asterisco es importante basar nuestras opiniones en información verificada y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Asterisco 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 humanidad compartida asterisco asterisco recordar que todos somos seres humanos, con virtudes y defectos, y que todos cometemos errores. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. El escándalo de Kahneman es un tema complejo y lleno de matices. La información es contradictoria y las pruebas son escasas. En este análisis hemos explorado las fuentes, los testimonios, las posibles consecuencias y la importancia de la cautela. Lo más importante es no dejarnos llevar por el sensacionalismo y mantener una postura crítica. La verdad puede ser difícil de encontrar, pero es esencial buscarla y respetar la presunción de inocencia. Y ahora, para finalizar este análisis a fondo, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el escándalo de Kahneman? ¿Creen que hay verdad en las acusaciones? ¿Tienen alguna opinión sobre las estrategias que podría seguir? Dejen sus comentarios y participen en la discusión. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y que tengan un excelente día. Chao, chao.